Hola, vea, le voy a hacer una especie de mini tutorial de cómo funciona ahí, de cómo se hace eso, ese, ese, ese problema. Vea, uno lo que tiene que hacer es usar un, algo que se llama editor de código. Entonces en mi caso yo utilizo Visual Studio Code, que es bastante popular. ¿Ves? Visual Studio Code. Bueno, casi no se ve por el brillo de la pantalla, pero se llama Visual Studio Code. Es gratis, uno lo descarga en Google. Tiene un montón de cosas, un montón de extensiones y un montón de ayudas, digamos, para uno poder como trabajar más fácil, por decirlo de alguna forma, pero eso uno lo va viendo conforme va aprendiendo a usar el coso este. Lo importante es que uno tiene que hacer un archivo, bueno, tiene que hacer varios archivos, ¿verdad? Pero vamos a concentrarnos en el código en sí del lenguaje de programación. Esto es JavaScript, ¿ves? Es JavaScript. Este es el que hace el ajedrez. El que dice, bueno, en la imagen que hay uno de ajedrez y otro que dice Fisbus. Entonces este es el código que hace el del ajedrez. Esta línea, la línea 30 y la línea 45 yo las puse como para separar, pero eso no tiene que ir ahí, digamos, es esto, nada más. Entonces esto es un mega resumen. Un mega resumen. Entonces, yo lo que hice fue crear una función, ¿verdad? Es una función que, suave, para hacer todas estas, para que no confunda. Bueno, aquí están todos, de hecho. Está Fisbus y está el triángulo, que ese es otro ejercicio que viene en la página anterior, que no le mostré ahí. Entonces, lo que hice yo, bueno, fueron funciones, una función. Y a esta función, la idea es construir una cadena de texto, ¿verdad? Entonces, por eso puse aquí esta variable con una cadena de texto vacía, y ahí es donde voy a crear la cadena de texto que va a formar el ajedrez. Bueno, la idea de ajedrez, ¿verdad? Y la cosa es que también puse otra variable que tiene un valor booleano, que el valor booleano es true o false, ¿verdad? Nada más. Eso significa. Em, para cambiar, el patrón en cómo se forma la cadena de texto, ¿verdad? Porque a veces tiene que empezar con el hash y el espacio, y a veces hay que empezar con el espacio y el hash, dependiendo, ¿verdad? Si es la nueva línea, entonces va cambiando. Entonces, por ejemplo, aquí lo que usé fue un for. Este for es un loop, es un ciclo. Un ciclo que se repite y se repite hasta que se cumpla una condición. Entonces, aquí dice que hay una variable, que es la variable como la variable de loop, que es i. Por lo general se escribe así, que va a empezar en 1. Y aquí dice, mientras la variable i sea menor o igual a size por size, es decir, a 8 por 8, es decir, 64, ¿verdad? Mientras sea menor o igual a ese número, él se va a ejecutar una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y cada vez de que se ejecuta, le incrementa el valor en 1. Entonces la primera vez vale 1, la segunda vez vale 2, 3, 4, 5, así, hasta que llega a esa cantidad, ¿verdad? Esa cantidad se la pasé aquí. Uno se la pasa aquí. Pero bueno. La cosa es que la primera vez que pasa, él vale 1. Entonces él entra en el ciclo, en el flujo del código. Él dice, ok. Entonces él va a preguntar aquí, si palanca es verdadero, va a usar este código. Que es un operador ternario. Así se llama. y si no es true, o sea, si es false, entonces va a usar este otro. Ahí es donde se cambia el patrón de la construcción del string, de la cadena de texto. El asunto es que hay que hacer una nueva línea, porque es 8 por 8, ¿verdad? El cuadro. Una nueva línea cada 8 caracteres. Entonces aquí dice otro if, donde le pregunto si ese número que viene, que en este caso sería 1, ¿verdad? En la primera vez que se itera, que se repite, 1. Si 1, aquí usen un operador de aritmético que es para ver el resto de una división. Entonces, la cosa es que dice, si uno módulo, se llama módulo, si uno módulo en este caso, 8, ¿verdad? Si uno módulo de 8 es igual a 0,
significa que ese número es divisible por ese número, por 8, ¿verdad? De lo contrario, no es divisible. En el caso de 1, no es divisible por 8. Entonces no da 0. Entonces no se mete aquí. ¿Me entiende? Esto no lo hace la primera vez. No lo hace tampoco la segunda vez, ni la tercera, ni la cuarta, ni la quinta. Hasta que llega el número 8, ahí sí lo hace. Y cuando llega aquí, lo que hace es agregar un salto de línea y cambiar palanca a lo contrario. En este caso, si está en true, lo cambia a false. Si está en false, lo cambia a true, y así sucesivamente. Y al final, lo que hace es imprimir en la consola del navegador pues el resultado cuando ya termina la ejecución de esto. ¿Ves? Entonces, por ejemplo, aquí está en 8, ¿verdad? Yo hice este otro, bueno, esto es lo mismo. Este HTML, que es para poder ver estas, casi no se ve por la luz. Es un cuadro de texto muy simple, ¿ves? El HTML lo tengo aquí. Aquí. Y básicamente es la estructura de cómo se ve esa página, ¿verdad? ¿Ves? Los estilos, los colorcitos y esas cosas, es con CSS. Aquí están los estilos. Es algo muy sencillo ahí. La cosa es que, bueno, aquí está conectado ese archivo del lenguaje de programación de JavaScript para que funcione aquí, ¿verdad? Y cada vez de que presionen uno de los botones, se ejecuta el resultado del ejercicio. Entonces, en este caso, el de ajedrez que le estaba explicando, ¿verdad? Que está aquí. Uy, casi no se ve. Ahí está, ajedrez, Fishbus y triángulo. Entonces, en consola, la consola es eso. Ahí accede uno con F12. Aquí va a aparecer el resultado. Entonces, por ejemplo, el de ajedrez, y ahí aparece. ¿Ves? ¿Ves? Esa es la cuestión. Entonces, si yo cambio este número, uy, si yo cambio este número 8 y le pongo, no sé, un número así bien grande, 100, tengo que guardar. Entonces aquí lo presiono, de ajedrez, y genera un ajedrez gigante. Obviamente se ve feísimo, ¿verdad? Porque la idea es que que parezca un tablero de ajedrez, pero como es un número muy grande, entonces él ya como que pierde en sí el sentido, digamos, por decirlo de alguna forma. Entonces, de hecho el ejercicio decía 8. Entonces, ahí está. De hecho se ve igual que en el libro. ¿Ves? Entonces más o menos es eso, ¿no? Es que hay muchas cosas. Están los operadores aritméticos, los operadores lógicos, la concatenación, la negación. Por ejemplo, este es el de negación. Esto niega un valor. ¿Ve? Entonces, si es true, va a ser lo contrario. Y si es false, va a ser lo contrario, ¿ves? Por eso es la negación. Eso es la triple igualdad. Significa que va a evaluar que el valor sea igual en tipo de dato y en valor. Es decir, tiene que ser un número y tiene que ser el número 0, ¿verdad? Es decir, que si esto fuera una cadena, no funcionaría. Es decir, si estuviera entre comillas, no funcionaría. Está también el operador ternario, que lo que hace es evaluar un valor un valor que da dos resultados diferentes. Por ejemplo, si i módulo de 2, o sea, esto básicamente lo que significa es si el número es divisible por 2. Punto, ¿verdad? Si el número es divisible por 2, entonces ejecuta esto. O sea, pone un espacio. Y si no es divisible por 2, pone el hash. ¿Ves? Así es como altero el orden de la creación del string. ¿Ves? Y ahí va. Y bueno, aquí un vistazo al otro, al de Fishbus. Es un poco diferente, pero ahí, eso también funciona con eso de si es divisible por 3 o si es divisible por 5, hace esto. O sea, si es divisible por 3 y divisible por 5, hace esto. Si es divisible solamente por 3, hace esto. Si es divisible solamente por 5, hace esto. Y si no es ninguna, entonces solo esto. Pero muestra el número y ya. Entonces sí, eso es un super resumen, mega resumen, que casi que no explica mucho, pero más o menos.